Doctor, queremos saber cuál es la situación epidemiológica en Villa Constitución y en el departamento, teniendo en cuenta que en los últimos días se han registrado algunos casos de COVID-19. Bueno, con esta nueva modalidad que tenemos, que son los reportes semanales solamente, en Villa Constitución tuvimos en la semana que fue del 24 al 30 de abril 3 casos positivos. Hubo 2 casos solamente en el departamento y sí, lo que vimos en crecimiento en Rosario, que sigue manteniendo, del total de 630 casos que hubo en la provincia, 460 fueron de Rosario aproximadamente. Es decir, ciudad grande que tiene una gran complejidad y tiene esa posibilidad. Lamentablemente siempre lo que decimos es que no sabemos exactamente el número de pacientes positivos que puede haber, dado que se dejaron de hacer los testeos, se hacen en menos cantidad. Además, vemos que hoy es una época muy demandante en cuanto a consultas de patologías de tipo respiratoria, la cual está asociado a muchos procesos virales. Nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, en el servicio de pediatría, que tenemos pacientes que se internan por supuestas neumonías que podrían ser bacterianas, y como nosotros tenemos un sistema de lo que se llama un panel viral, estamos detectando que tenemos la presencia de muchos virus. Tenemos presencia de rinovirus, de metaneumovirus, de adenovirus también tenemos, que confunden muchas veces los cuadros. Entonces también pensamos que por ahí muchos pacientes pueden pensar que es un estado gripal u otra patología y son coronavirus. Lamentablemente coronavirus sigue estando en todo el mundo, con las noticias que tenemos, en algunos lugares con mayor cantidad de casos que en otros, pero nosotros seguimos teniendo, y lamentablemente también tenemos que decir que hay mucha gente que no ha llegado a hacerse las dosis de refuerzo de la vacuna. Se habla desde el Ministerio de Nación que habría unos 14 millones de dosis de refuerzo que no se han realizado, y con el riesgo de que hay dosis de vacuna que se podrían estar venciendo si no se utilizan. Por tanto, eso es un pedido. Yo sé que no es obligación, siempre lo dijimos, la vacuna no es obligatoria. Quien se quiere vacunar, que se vacune, queda en cada uno hacérsela, pero hoy por hoy estamos viendo que la única solución para esta pandemia ha sido la vacuna, que sacaron rápidamente, y con la discusión de siempre, cuál es la mejor, si alguna afecta, si alguna complica. Eso yo no lo puedo determinar y decir, hágansela que no les va a pasar nada. Doctor, de los casos que se han registrado en las últimas semanas, ¿alguno de ellos necesitó internación? No, ninguno. No tenemos ningún internado por COVID en nuestro hospital, tanto en el módulo como en terapia ni en la sala. No tenemos internados por COVID, afortunadamente. ¿El vacunatorio continúa trabajando? Sí, el vacunatorio sigue trabajando. Los días viernes salimos a hacer trabajos en terreno y se vacuna de lunes a jueves en La Fontana. Y se aprovecha en el momento de vacunación con COVID para vacunar con otras plataformas de vacuna. ¿Estas personas que tienen COVID estuvieron en algún lado en especial o son vecinos de la ciudad? Son vecinos de la ciudad, por tanto, cuando hablábamos en una primera época de la famosa circulación comunitaria, debe haber circulación comunitaria, quizás me permito yo hacer una inferencia de decir con una capacidad de patogenicidad atenuada, porque quizás el virus, como está rodeado de tantas personas vacunadas o que ya tuvieron la enfermedad, el virus por ahí puede ser un poco más leve, como nos pasó en enero, donde tuvimos la circulación de la cepa Omicron, que fue, digamos, el mayor número de casos en toda la pandemia, pero no tuvimos que lamentar casos de gravedad, afortunadamente. Doctor, ¿también es época de vacunarse contra la gripe común? Seguro, deben vacunarse todo aquel que pueda acceder, ya sea porque tenga patología de base, o porque tenga una enfermedad coexistente, o porque tenga una edad de riesgo, se debe vacunar. Y aquel que no tenga patologías, o que no tenga una edad de riesgo, si puede vacunarse, que se vacune. Porque bien, yo siempre digo, cuanto más vacunas tengamos, más protegidos vamos a estar. ¿Tienen que estar separadas de la vacuna contra la gripe? No. Hoy en un principio habíamos dicho que había que haber un intervalo de 30 días para vacunación de COVID con la de la gripe. Hoy se pueden poner juntas o se pueden poner separadas por un intervalo de 3, 4, 5 días que no impide para nada la inmunidad de cada uno. ¿Y con relación a la vacunación contra la neumonía? También contra la neumonía es importante, hay personas que deben vacunarse contra la neumonía. Aquel que sufre de alguna alergia, aunque no sea muy importante y no le genere mayores
conflictos como enfermedad, puede vacunarse contra neumonía y se va a proteger. Doctor, también hay preocupación ahora porque en Rosario se ha detectado un caso de hepatitis aguda grave, un niño de 8 años que está internado. ¿Qué novedades hay con relación a este tema? Bueno, eso es muy importante, ese tema. En Europa comenzaron a vislumbrarse algunos casos de esto con hepatitis graves y hepatitis severa, y lamentablemente acá en el Hospital de Niños Zona Norte se descubrió el primer caso de la zona, que es un virus con un niño que tiene una hepatitis agresiva, no fulminante, como decimos a veces en términos médicos nosotros, que a veces son catastróficas, y lo único que lo puede salvar un niño termina haciendo un trasplante de hígado rápidamente. En este caso una enfermedad agresiva, aguda, pero que el niño está recuperándose satisfactoriamente. El tema es que aún no sabemos si es una variante de los virus de hepatitis que ya conocemos. Las más conocidas son hepatitis A, hepatitis B, pero tenemos hepatitis C, D y E. Se cree que podría estar emparentado con una mutación de algún virus en particular, o eventualmente, no se asuste la gente, pero esto podría ser una nueva variante viral que esté apareciendo y está dando estos cuadros. ¿Es contagioso, doctor? Es contagiosa, hay que estar muy atentos, pero aún no sabemos muchos detalles porque no sabemos realmente el origen. ¿Sí sabe cuáles son los síntomas que traen? Sí, siempre hay que estar atento porque un niño puede estar con fiebre, decaimiento, rechazo del alimento, mal estado general, puede tener la aparición de orinas oscuras, puede tener un tinte ictérico, es decir, un tinte amarillento en la piel. Entonces ahí es donde uno puede estar pensando en esta probabilidad. Y de hecho con la consulta médica, donde el médico puede detectar algún signo en el examen médico que puede determinar la posibilidad de esto. Lamentablemente a veces nosotros también estamos exagerando ahora, y cuando tenemos algunos casos que nos quedan dudas, dentro de un laboratorio común que solemos hacer, agregamos los que son de función hepática para descartar esto y poder tomar un paciente en forma precoz en un diagnóstico y evitar las consecuencias futuras que pueden ser muy negativas. ¿No se descarta que le agarra gente grande también? Está determinado que generalmente es en los niños hasta los 16 años con mayor probabilidad, pero podría estar relacionado que en algún adulto también lo puede dar. Eso, pero hasta ahora se ha notado en infancia y adolescencia solamente. El tema es que lo que han visto en todos los lugares del mundo, que la mayoría de los niños que tuvieron este tipo de hepatitis son chicos no vacunados con coronavirus. Entonces ahí es donde se está pensando que podría haber alguna relación con alguna mutación de alguna cepa de coronavirus o de otro virus que está haciendo esto, y que en algunos casos los anticuerpos de vacuna COVID podrían estar protegiendo contra esta enfermedad. Doctor, todo esto es material de estudio y de discusión, pero no lo puedo asegurar, no lo tomen como algo que están así, pero estamos esperando las informaciones definitivas. ¿Hay alguna manera de prevenir esta enfermedad? Sí, prevenir es manteniendo los cuidados higiénicos dietéticos como siempre, lavado de manos en forma adecuada antes de comer, los contactos de los niños que sean en grupos cerrados con la mayor distancia posible, higiene de los alimentos en forma adecuada, y esa es la única forma. ¿Hay alguna vacunación? No porque no sabemos que sea específico, pero sí deben seguirse vacunando la gente con hepatitis A y hepatitis B. El chico que está grave, ¿se sabe si estaba vacunado? No, aparentemente no estaba vacunado contra el COVID, sí con vacunas de hepatitis A y B. La hepatitis B es una vacuna que se pone al momento de nacer, o sea que la mayoría de los niños de hace unos años a esta parte, cuando nacen se les pone la vacuna hepatitis B en el momento del nacimiento, en la sala de recepción de recién nacidos, para evitar lo que se denomina transmisión vertical de hepatitis B. A partir de ahí, a partir de los 2 meses, continúan con el esquema de vacunación, donde están las vacunas de hepatitis B, y al año se pone la vacuna de hepatitis A. O sea que toda nuestra población en general está protegida con hepatitis B y hepatitis A, no así con hepatitis C, D y E, que son patologías que se transmiten por otro mecanismo de transmisión, muchas veces por transfusiones de sangre, por intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera.
pero bueno, las más comunes son hepatitis A y hepatitis B, que están protegidas con vacunas. Y después tenemos las llamadas hepatitis autoinmunes, se llaman, que no tienen una causa, sino porque es una cuestión de agresión del propio organismo con su inmunidad y hacen lesión a nivel del hígado, pero eso tienen otro capítulo bastante difícil de abordar. Doctor, ¿con el correr de los años los niños deben reforzar esas dosis contra la hepatitis? No, una vez con esas vacunas no, ya están hecho el buen esquema de vacunación, quedan protegidos de por vida. ¿Y los adultos? Los adultos no, y si no han tenido la enfermedad podrían llegar a vacunarse con una cuestión optativa. Bien. Pero bueno, el tema es que es muy amplio para verlo, porque la hepatitis B se transmite, perdón la comparación, pero desde el punto de vista comparativo con el HIV, la hepatitis B es mucho más contagiosa que el HIV. ¿Por qué? Porque el HIV se podría contagiar por contacto sexual casi exclusivamente o por una transfusión eventualmente. En cambio, la hepatitis B se puede transmitir por vía fecal oral, por contacto sexual, por transfusiones, por secreciones, por ejemplo, por lágrimas, por saliva. Entonces, digamos que la hepatitis B es altamente contagiosa. Entonces, hay que ser muy prudente también en eso.